Señoras y señores, tenemos final de Copa y sí, es lo que todos pensábamos. Es una final paisa. Hablamos del partido entre América y Atlético Nacional aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para poder llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales. El link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, yo creo que los futboleros en Colombia lo que esperábamos era lo que se dio, una final paisa. Evidentemente el morbo que genera una final paisa, el clásico paisa, quizás el clásico más colorido, más picante, más movido, más folclórico, aquí en Colombia es justamente ese, el clásico paisa. Todos esperábamos ver un Nacional Medellín en la gran final y creo que se nos cumplió. Habrá que ver cómo responden estos dos equipos, que son los que mejor juegan, los que más goles hacen, equipos que mejor van al frente. Va a ser una final que dentro de todo pinta para ser una de esas finales recordadas en la historia. Ahora, las finales sabemos que se juegan de manera muy distinta a como se juega un clásico en la fecha de clásicos o un clásico en la fecha 17 o incluso un clásico, no sé, en cuadrangulares. Una final es una final, ninguno de estos equipos va a querer darla por perdida. Nacional va a querer de pronto sacarse esa espinita de haber perdido esa final de liga por allá en el 2004. Puede ser, puede que no, puede que a los hinchas de Nacional digan, pues sí, perdimos la final de aquella liga, pero pues esto ya es un tema aparte. Bueno, son diversos temas, son diversas sensaciones los que va a despertar esta final. Habrá que ver quién arranca en el papel como el local, habrá que ver quién termina como visitante, evidentemente en el papel, porque el estadio va a ser el mismo, a no ser de que la alcaldía sea lo que siga prestando el Atanasio para un sinfín de conciertos, que de hecho eso ya está pasando, porque Nacional creo que no va a poder jugar frente a Junior ahí en el Atanasio por tema de conciertos. Bueno, esos ya son temas apartes, pero lo importante es que pues a mí personalmente me encantaba ver o me hubiera encantado ver una final paisa en la final y eso es lo que se nos va a terminar dando, pero ahora hay que hablar sí o sí del partido. Y ahora, antes de hablar del partido como tal, vale hacerle una pregunta a los hinchas del América que lleguen a ver este video y es, ¿cuál partido les duele perder más, frente a Nacional o frente al Cali? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Ahora, del partido como tal. Yo creo que muchos esperábamos ver a un América medianamente entregado, medianamente cansado, medianamente fatigado, porque de una u otra manera todos sabíamos que remontar una serie 4-1 es bastante complicado. Ahora, si a eso le sumamos que el América venía de perder 3-0 en la fecha 20 y que estuvo prendiéndole velas al Deportes Tolima para no quedarse eliminado ahí en la vera del camino, uno entendía que listo, el América de pronto iba a dosificar, sabía que la tenía muy de cuesta arriba. De hecho, la asistencia al Pascual habla mucho de lo que era este compromiso. Ya la gente pues del América no estaba tan motivada de ir a ver este compromiso porque pues creo que apenas fueron 1500, 1800, si acaso 2000 personas. Ahí hablaban de que los que se habían abonado hasta antes de este partido para cuadrangulares entraban con otro adulto y con otro niño, es decir, que había un 3-1, pero ni así la hinchada se motivó a ir. Habían algunas personas en norte, otras personas en occidental. Pero en líneas generales se sentía ese clima de este partido, pues si lo perdemos, lo perdemos. Ojalá no perderlo porque estábamos de locales, pues dicho por un hincha americano. Pero más allá de eso, creo que el hincha de la América, el hincha de la Mecha decía, pues listo, no perder el partido es lo único que le pedimos, ya pedir una remontada, incluso viendo los programas previos de Win decían no, que una hazaña, que una épica, se percibía y de hecho la alineación hablaba un poco, habían algunos jugadores que estaban reservados para el partido de cuadrangulares como tal, que va a ser frente a Atlético Nacional justamente, así que bueno, eso por los lados de la América. De Nacional, yo creo que seguimos viendo el mismo Nacional, tanto en Copa como en Liga, va a ser lo mismo en cuadrangulares. Es un equipo que le mete el pie en el acelerador y te da la sensación de que va a ser un gol. ¿Y por qué les digo esto? Sencillo, en apenas 8 minutos ya hubo un remate de Mateus que se va levemente elevado y un remate de Marino y Nostroza que pega en el palo. 8 minutos y ya Nacional estaba a tiro de poner un 5-1 en el global y prácticamente liquidar este partido y liquidar esta serie. Sí, de entre medias de esta jugada hubo un error en salida que el peruano Ramos no supo aprovechar de la mejor manera. Hubiera sido lindo ver un gol del América, un 1-0 a los 5 minutos, pero esto no fue así. De hecho, el América de Cali a lo largo de los primeros 20 minutos jugó con 13
Y me dirán, ¿por qué? Porque ya se había aparecido el palo derecho, pero posteriormente apareció el palo izquierdo, creo que fue a un remate de Morelos, de Alfredo Morelos del Búfalo, que la termina en una jugada construida muy bien elaborada, termina definiendo cruzado hacia el palo izquierdo de Joel Graterol, pero también terminaba pegando en el palo. Faltaba terminar rematándolo en el horizontal y listo, estaba jugando con el arco completo. Pero en líneas generales era un partido movido, un partido atractivo, eso sí, durante los primeros 20 minutos, porque llegaría la lesión de Dylan Borrero, un jugador que ha decepcionado rotundamente a todos los hinchas del América, teniendo en cuenta lo que se invirtió, la expectativa que había con él. Sí, es cierto, las lesiones lo han marginado muchísimo, pero de hecho ahí en Win hacían ese apunte y es bastante cierto, y es que ¿de dónde salen o de dónde nacen esas lesiones de Dylan Borrero? Sí, señores, de un partido de vuelta frente a Tigres con la serie 5-0 a favor. Eso pues también habla del manejo que tenía Raimondi en aquellas épocas, porque creo que ya nadie se acuerda de Raimondi, pero bueno, hay que mencionarlo todavía. Entonces, Dylan Borrero se lesionó, una lesión larguísima, porque de ahí Joel Graterol se dio cuenta de que Barrios, que era el que iba a entrar, no estaba listo, entonces también se puso a hacer tiempo, creo que se perdieron fácilmente unos 5 o 6 minutos en esa lesión. Luego llegaría la lesión del peruano Ramos, también otros momentos ahí que se perdió el partido, y aunque llegó la lesión de Ramos, hubo unos 20 minutos donde casi poco y nada pasaba, eran algunas escaramuzas, algunas intenciones de alguno de los equipos. Después de la lesión de Ramos y con el ingreso de nuestro amigo Papula, ahí en América parecía que listo, estaba encontrando su funcionamiento ideal, estaba engranando, parecía que ya iba a tener esa profundidad que no había tenido a lo largo del primer tiempo, pero llegaría el 1-0 a favor del Nacional, obra de Camilo Cándido, un muy buen gol de Camilo Cándido, porque ahora sí, en uno de esos remates cruzados, no la terminaron estrellando contra el palo, sino que ya fue al fondo de las mallas, 1-0 a favor de Nacional, serie liquidada sobre el cierre del primer tiempo, pero ahí no acabarían las acciones en ese primer tiempo. ¿Por qué? Porque llegaría la expulsión de Simón García. Y uno podría haber dicho, uy, se le puede llegar a haber armado el partido al América de Cali, porque ya hemos visto que Atlético Nacional con 10 hombres en algunos partidos le ha costado. Sí, es cierto, soy hincha del Pasto, voy a poner como ejemplo ese partido precisamente frente al Deportivo Pasto en condición de visitante, porque ahí Nacional se vio ampliamente superado por el equipo que tenía la superioridad numérica. Sin embargo, lo terminaría empatando, tal y como pasó en este compromiso, pero para llegar al empate faltan 45 minutos más. Ahora, de los siguientes 45 minutos, de los cuales tampoco defraudaron porque en líneas generales fue una buena serie y un muy buen partido, digno de ver, digno para un plancito tranquilo de domingo en la tarde, este segundo tiempo arrancó con una jugada bastante polémica, pero quizás es la única gran polémica como tal del partido, porque en esta jugada Nicolás Hernández le mete un taconazo en la cara a Marino Inestrosa, un taconazo bravo, un taconazo aquí en todo el cuello que incluso creo que le sacó el aire al pobre Marino. Ahí el árbitro Jairo Mayorga se termina comiendo esa jugada porque Nicolás Hernández ya tenía tarjeta amarilla y tengamos en cuenta que Nicolás Hernández hace rato no jugaba, de hecho por eso decían, tan malo es el nivel de Bocanegra que Nicolás Hernández está por encima de él, pues sí señores, y se notaba, Nicolás Hernández creo que fue uno de los puntos más bajos del partido como tal, se debió haber ido expulsado, debió haber equilibrado las cargas en el inicio del segundo tiempo y prácticamente tener una serie sentenciada, pero el árbitro dijo, no, qué aburrido ver un 10 contra 10 en este compromiso, metámosle un poco más de picante, no lo expulsemos para ver si el América puede hacer algo. Y bueno, llegaría una jugada de tiro libre de Rengifo, que qué buen jugador es Rengifo. Lo pude ver en esta serie completica, pude ver la ida, pude ver la vuelta, de hecho por algo les estoy hablando, y qué jugador es Rengifo. No lo he visto en los demás partidos que ha jugado, no me siento a ver habitualmente a Atlético Nacional, en partidos como estos evidentemente sí, pero qué gran jugador es Rengifo. Y termina estrellando una pelota en el palo tras un muy buen tiro libre que terminaría ejecutando. Hasta ahí parecía que, hombre, el América ni con un jugador de más puede contra Atlético Nacional, pero llegaría una torpeza de Chipi Chipi, termina derribando a Papula en el área en una jugada que prácticamente ya no pintaba para nada. Chipi Chipi se equivoca, derriba a Papula, el árbitro se llevó la mano al oído, lo llamaron del VAR, la fue a revisar, fue a ver que evidentemente era penal, lo decretó. Adrián Ramos, que sigue siendo goleador más allá de que los movimientos, la velocidad, es un jugador que camina prácticamente ya la cancha, pero goleador es goleador de aquí hasta que se muera. Y bueno, Adrián Ramos termina cobrando ese penal de muy buena manera,
1-1 en el partido, 5-2 en el global y parecía que listo, el América se podía llegar a meter en partido. Pero nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque 2 minutos después del gol de Adrián Ramos llegaría una jugada de una locura absoluta. Porque si me falla la memoria, me perdona, pero creo que la secuencia fue así. Primero tiran un centro. Marlos Moreno, que había ingresado, cabecea. Graterol, creo que de chimbazo la termina sacando. Luego en el rebote le cae a Mateus Uribe, que casi hace la misma que hizo en Rusia. O bueno, prácticamente hizo la misma porque en Rusia no fue gol y acá tampoco fue gol, pero en aquella oportunidad Pickford le atajó el remate y en esta oportunidad pegó en el palo. Hubiera sido un golazo de aquellos de Mateus Uribe, pero desafortunadamente pues para el futbolero neutral no fue gol, no entró. Pega en el palo, creo que en el rebote les termina cayendo a Morelos. Morelos tira el pase hacia atrás, rematan. Luego la tapa Graterol, le cae nuevamente a Marlos Moreno, la terminan sacando de la raya y así el América se salvaba de 4 oportunidades clarísimas. Y esto debió haber sido un cachetadón para el América. Dijeron, a ver, hay que reaccionar, empatamos, nos acercamos en la serie, estamos a 3 goles con 30, 25, 28 minutos todavía en la serie, aunque sea para meterle susto, meterle picante a Atlético Nacional. Este cimbronazo, este cachetadón al América no lo terminó de recibir, siguieron celebrando el gol de Adrián Ramos, al parecer, porque 2 minutos después de esta jugada llegaría el 2-1 de Mateus Uribe, una gran jugada también que termina construyendo Alfredo Morelos desde el sector izquierdo. Sí, Alfredo Morelos. Perdonen si me confundo, Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Alfredo Morelos, Marlos Moreno. Sí, es que estos son trabalenguas para mí, mi cerebro todavía no lo procesa bien. Pero Alfredo Morelos, le voy a decir el Búfalo. El Búfalo la termina construyendo desde el sector izquierdo, termina interiorizando hacia la zona 14 o la famosa empanada que tiene ahí el área. Llega Mateus Uribe desde atrás, es como dice el dicho, es mejor llegar que estar. Llega desde atrás, termina impactando de pierna derecha, un remate cruzado que tampoco se fue al palo. Y qué golazo se mandó Mateus Uribe. Y ahí sí, definitivamente la serie estaba totalmente sentenciada. Ya a partir de ahí, a partir de ese 2-1 en el partido y el 6-2 en el global, ya creo que todos tuvimos el mismo pensamiento. Uno, que la final paisa estaba totalmente confirmada. Y dos, que el resto del partido sobraba. Y sí, terminó sobrando porque a partir de ahí creo que ya poco y nada terminó pasando, algunas escaramuzas, algunos acercamientos del América de Cali, sobre todo en el juego aéreo, que es algo que debe corregir Atlético Nacional en los cuadrangulares, pero se entiende, y seamos realistas, ¿quién no ha jugado un picado así con los amigos, en la sintética, en el barrio, que vas ganando 4 goles por arriba, te relajas, te empiezas a dejar llegar, te empiezas a dejar arrinconar contra tu propio arco, sabiendo que ya falta muy poco tiempo, que no les va a dar porque el nivel futbolístico tampoco les da? Entendamos eso también, uno se relaja, no vamos a decir que no, nos relajamos nosotros, se relajan ellos, era evidente que el América medio algo iba a intentar, teniendo en cuenta la superioridad numérica que también tenía en el partido y que no se les olvide, que no la hizo sentir mucho tampoco el América de Cali, porque no es que le haya tirado el arco abajo a Chipi Chipi, no, llegaba, atacaba, remates desviados, alguna tajada interesante de Chipi Chipi, pero poquito más, y luego en una jugada ya sobre el cierre del partido, meten un muy buen centro al corazón del área y ahí Adrián Ramos, como buen goleador que es, vuelvo y reitero, el que es goleador hasta que se muere. Adrián Ramos mete un genial cabezazo, la termina colocando en el palo izquierdo de Chipi Chipi, 2-2 en el partido. Para el orgullo americano podría decirse, bueno, no perdieron el partido, pero pues terminan comiéndose 6 goles en una serie que, a ver, yo creo que en el partido de ida es donde se termina definiendo esto, porque sí, evidentemente, meter 4 goles en un partido de ida, en una semifinal, define muchas cosas, pero el problema es que cómo llegaron esos 4 goles. De esos 4 goles, 2 o 3 llegaron de manera muy consecutiva, incluso con un gol olímpico. Así que el América se descontextualizó muy rápido del partido en Medellín, por esas mismas razones que se terminó comiendo una diferencia tan abultada. Y bueno, ya en Cali revertir esa situación era complicado. El América al menos tiró de orgullo, no perdió el partido y rescata un 2-2 ahí medianamente interesante. Y ya la mecha simplemente se enfoca en cuadrangulares a ver si puede revertir algo, porque tengamos en cuenta que contra los equipos paisas se comió 9 goles. 6 de Atlético Nacional y 3 de Medellín, y los va a enfrentar en esta última fase, bueno, en esta penúltima fase de la liga. Así que bueno, por los lados del América hay mucho ya por analizar, mucho por corregir para estos cuadrangulares. De Atlético Nacional ya va a tener a ese prime de cracks que por lo general alinea Diego Arias en el verde, y bueno, se volverán a ver las caras el día jueves ya por los cuadrangulares. Habrá que ver qué sale en este partido, pero el América, la verdad,
se ve un equipo bastante corto, bastante limitado, y Nacional es un equipo que sí o sí va a arrasar en esta última etapa de la liga. Y bueno, señores, ya para ir finalizando con este video, hablemos de algunos rendimientos individuales, tanto del América como de Atlético Nacional. Por los lados del América, Joel Graterol tuvo unas intervenciones importantes, también fue ayudado por el palo en algunos casos. De la defensa, creo que muy pocos se pueden salvar. Quizás el partido de Castillo por ratos cuando progresaba en la lateral en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo Marcos Mina medio trató de aparecer, de los dos centrales no se hacía uno, sobre todo Cristian Tobar, que en la ida tuvo un partido espantoso. En este partido, el del partido espantoso, valga la redundancia, fue Nicolás Hernández. Por ahí en el medio campo uno puede destacar la labor de Josen, la labor de Carrascal, que tampoco fue esa gran figura, ese jugador determinante. Y arriba únicamente a Adrián Ramos, ya lo iba a decir al peruano, Adriancho, es al único que se puede destacar en el América de Cali. Y evidentemente a Barrios, que pues te mejora este equipo. Barrios sí o sí es el titular indiscutible. Dylan Borrero ya no dio para más. Yo creo que a Dylan Borrero, si es un jugador en el cual invirtieron mucho, quieren apostarle a él, déjenlo que ya no vuelva a jugar esta liga, que termine pues los cuadrangulares para el América, déjenlo descansar, evalúen y todo esto, porque con Dylan Borrero no va a pasar absolutamente nada. Y ahora, con Atlético Nacional, Chipi tuvo un partido flojo dentro de todo, porque hay que recordar que en los primeros minutos del partido se dejó presionar muy alto del América Atlético Nacional y Chipi tenía algunas dudas, que de hecho terminaba regalándole la pelota. Siempre sacaba Chipi y se la regalaba a Graterol. Así que bueno, Chipi se le nota la falta de ritmo, ya no es el arquero que fue campeón con el Pereira, pero bueno, ahí está en Atlético Nacional. Algo hizo, salvó a Atlético Nacional ya cuando el partido estaba 2-1, cuando el partido no lo iba tan controlado para Nacional. Chipi dejó algunas dudas. Camilo Cándido, importante por el gol el día de hoy. Hay que rescatar o resaltar, mejor dicho, la labor de Rengifo, evidentemente, la figura de la serie en general, no hay ningún tipo de duda. Mateus Uribe también, que tiene un nivel muy alto, y qué hablar de Jorman Campuzano, que también tiene un nivel altísimo. Y si hablamos de niveles altísimos, también hablamos del Búfalo, yo me volví a confundir. Del Búfalo tenemos que hablar sí o sí, porque es el jugador más importante que tiene Atlético Nacional, mucho más importante que Edwin Cardona, y me perdonan los hinchas de Atlético Nacional que idolatran a Edwin Cardona. Pero lo que está jugando Morelos es una cosa impresionante. Del medio campo para arriba, Atlético Nacional es un equipo arrollador, que tiene niveles individuales muy altos y por eso se perfila para ser el campeón tanto de Liga como de Copa. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó esta semifinal de vuelta de la Copa Betplay. Estaremos muy pendientes de lo que va a ser esa final paisa. Todavía no sé, creo que va a ser el local, el Medallo. Creo que inicia de local y termina de visitante el Medallo, pero esto es pura especulación mía. No lo tomen como una información que estoy tirando, así que simplemente habrá que ver quién cierra y quién termina. ¿Quién cierra y quién termina? ¿Quién cierra y quién abre de local esta gran final, que definitivamente va a ser uno de los partidos del año? Porque en los clásicos que hemos visto a lo largo de todo el año, en todo el 2025, no solo en este último semestre, Nacional y Medellín no han decepcionado para nada. Esperemos que justamente esos clásicos de la liga, de la fase regular, hayan sido tan solo un abrebocas para lo que vamos a ver en la gran final. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, de suscribirse, todas estas cuestiones que me ayudan un montón. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores, que cada vez estamos más cerca. Y no siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.